Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Aquí estamos en una emisión más de Café Mediador con mi compañero y amigo Alberto Villegas. Oye, súper gusto que podamos estar ya de forma presencial porque últimamente hacemos todo por Zoom. Porque esta edición especial del programa de Café Mediador lo vamos a llevar aquí en el despacho, la oficina, que pues en realidad es una gran biblioteca con un acervo cultural también muy importante, del licenciado Óscar Villegas Rico, quien fue un abogado muy reconocido y prestigiado en Coahuila, pero sobre todo universitario. ¿Y quién mejor? ¿Verdad? Este día me toca a mí entrevistar a mi compañero Alberto Villegas para que nos platique acerca de la trayectoria de su papá, para conocerlo primero, antes de conocer esta oficina y esta biblioteca. No se vayan, se va a poner muy interesante. ¿Quién fue Óscar Villegas Rico? Óscar Villegas Rico, bueno, mi padre, ustedes saben, fue, fue una persona muy culta, muy preparada, muy recta, maestro universitario, y universitario, como alguna vez dijera el maestro Heriberto Fuentes, más que político, dijo Óscar Villegas Rico, fue universitario. Siempre quiso su universidad, siempre quiso su escuela. Mi papá es oriundo del Distrito Federal, nace el 8 de abril de 1933 y desde muy pequeño, por las actividades de mi abuelo como era funcionario de la Secretaría de Guerra, salen de la Ciudad de México y en el 42 llegan aquí a Saltillo, provenientes de Torreón. Aquí entra a estudiar a la normal, luego la normal era primaria y secundaria, y después se va al Ateneo. Estando ya en el 52 entra, yo creo en enero, febrero iniciar el año escolar o marzo, a la Escuela de Leyes, y siempre se destacó en sus 5 años de haber sido el primer alumno de 10 en la Escuela de Leyes. Su tesis profesional la realiza en 1957, ese era el cheque, el cheque provisión, la responsabilidad del cheque civil sin fondos, más o menos iba en ese sentido el título. Presenta su tesis, se lo lleva por unánime, y el jurado pues eran los maestros del seminario mercantil de la talla, como el maestro Ruperto García, que daba títulos de operaciones de crédito y bancario, don Arturo Ruiz Higueras, que era el maestro de sociedades mercantiles, y Margarito Arispe, que fue su maestro de contratos. O sea, y después cierra la primera parte de ese examen de tesis, lo presenta en una cuestión general, está Antonio Garre Castellanos y don Pancho García Cárdenas, el director fundador. Terminando en el 57, se va, bueno, terminando la carrera, antes de presentar su tesis, el 5 de mayo, o un 2 de mayo, un 5 de mayo, se va a Conchelón a trabajar a la industria minera como abogado minero, como uno de los primeros abogados corporativos, a la American Smelting y a la Mazapil Copper Company. En 1960 regresa a Saltillo, abre su notaría, se casa en febrero de ese año de 1960 con mi madre, y empieza entonces ya a ejercer como abogado postulante y como notario, y seguía trabajando como presidente del Consejo de Administración de la Mazapil. En ese momento empieza la mexicanización de la minería, que era la cuestión que traía Adolfo López Mateos. Muchos años estuvo sirviendo a la empresa minera, hasta sus últimos días sirvió a la Mazapil Copper Company, que era del ingeniero Guadiana, como su notario. O sea, la Mazapil fue un factor muy importante para mi papá en la trayectoria profesional como abogado. Era su especialidad, si lo podemos decir, aparte de civil, era su especialidad el derecho en minas. En minas. En 1967 lo elige el consejo, la Junta de Gobierno director de la Escuela de Leyes, y siendo director de la Escuela de Leyes le propone a don Braulio Fernández Aguirre, junto al maestro Sánchez de la Fuente, la construcción del actual edificio, el cual se pensó en un edificio especial que invitara a los estudiantes, el cual pues lo podemos comparar. Yo creo que somos de las únicas escuelas que tenemos un edificio inenvidiable de escuela de Derecho. Sí, la Facultad de Jurisprudencia es una escuela bellísima, sí.
y la verdad es que sí, efectivamente sus salones en forma de auditorio y pues todo el ambiente, ¿verdad? Sí. Que es totalmente para el estudio y para la reflexión de los estudiantes. Sí, ¿no? Invita a estudiar, es más, tenemos enfrente la biblioteca, está la biblioteca y luego está lo que dicen el vestíbulo, pero es el nombre original que muy pocos saben, se llama el Patio de los Pasos Perdidos. ¿Por qué? Porque se pensaba que era un patio para que los estudiantes pudieran, bueno, valga la redundancia, estudiar, y aparte se daban pasos perdidos porque ibas para un lado para otro, caminando cuando aquellos exámenes orales. Exacto, sí. Eso estaba pensado en eso. Que esperaras tu turno y pues tenías un lugar muy amplio para poder caminar. Caminar y repasar, y ya después en eso, cuando deja la dirección, lo invita a don Eulalio Gutiérrez Treviño para irse como secretario de gobierno. Secretario de gobierno. ¿En qué año fue eso? En 1960, 69 y 1975. Excelente. Le toca parte de la modernización de la administración pública, crea la Dirección de Readaptación Social, se crea la Procuraduría de la Familia, se le da forma al Tribunal de Justicia de Menores y muchas cosas más. Le toca 2 situaciones políticas muy importantes, la huelga de la CINSA de 1973 y coincide con el movimiento universitario de la autonomía. De la autonomía de la universidad. La autónoma de Coahuila. Ajá, de Coahuila, sí, claro. Yo creo que eso, ¿en qué año fue? Porque 1973. Ok. Y es que estaban los movimientos sociales muy importantes. También desde la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, acaba de pasar el jueves de Corpus, estaba igualmente el movimiento de la autonomía de la Universidad de Nuevo León. Él les tocó la cuestión del Puente Moreno, a él estar ahí, presenciar ese día, el 2 de octubre dantesco, donde fue en Puente Moreno el accidente. El decreto de la autonomía, él lo firma. Después, cuando termina el 75 con el ingeniero Gutiérrez, y llega Flores Tapia, en 1978, pues la comunidad es electo por la comunidad universitaria como rector. Rector de la universidad. En el año 75, duró 75-84, recibe la población universitaria con 9,000 alumnos, la duplica casi a 30,000 alumnos y se fundan varias escuelas. Se funda Sistemas, se funda Ingeniería Civil de Torreón, Arquitectura en Torreón, FECA en Piedras Negras. Se le da impulso a la Escuela de Minería, se abren los programas de odontología en leyes de Torreón, se crea Mercadotecnia, Ciencias Biológicas en Torreón, la Escuela de Matemáticas empieza a preparar los cimientos. En sí crece la universidad en una situación, es más, la facultad de Sistemas, la Facultad de Odontología aquí en Saltillo, y un sinfín de carreras más. Y se empieza a abrir la oferta académica, así que muchas de esas escuelas se fundan con él y hasta ahorita la matrícula universitaria no ha podido duplicar cuando lo recibe. Y además fue una situación que igualmente fue una época en donde se estabilizó la cuestión de los maestros, todo eso, prestaciones, y cuando termina el mes 84 se regresa a su notaría, abre otra vez su notaría, se retira del servicio público y ya después se dedica nada más a la cuestión notarial y empresarial. Y en 1900, ¿qué será? 80 y 91, 90, el Liceo Mendoza le propone a mi papá que se cree un código civil. Trabajan en el primer proyecto del Código Civil Mendoza, no logra salir por cuestiones de tiempo y con el doctor Montemayor lo comisionan en un nombramiento académico el presidente de la Comisión del Código Civil. Y entonces pues su pasión fue siempre el código, la academia. Y es más, en una ocasión cuando fallece don Pancho García Cárdenas en el sepelio, don Pancho Flores Tapia ya trae una idea de abrir 2 legislaciones nuevas. El Código Penal de 1982, que no lo llega a terminar por cuestiones políticas de don Oscar Flores Tapia, lo saca de las fuentes, y el otro proyecto era el Código Civil del Estado, pero no se llega por cuestiones no se puso en empeño. Hasta el 2000, terminando la administración. Oye, Alberto, pues ya estamos aquí en esta parte, bueno,
hay más libros, ahorita vamos a hacer un Sí. recorrido, pero quiero que me platiques cuándo se hizo esta oficina, cuál es el acervo bibliográfico y cultural que tienen aquí en esta... Bueno, esta es una biblioteca que fue hecha en el año de 1972, 73, 74. Lo hace el arquitecto Carlos Cardona, que se basa en un proyecto del que hizo la ciudad universitaria. El arquitecto Carlos Cardona, pues yo creo que de sus obras así más importantes, era un arquitecto, falleció muy, muy joven. Y hace esta biblioteca, y en mayo de 1975 más o menos, pues ya estaba terminando la administración de don Eulalio, pues empezamos a sacar los libros de acá, había hecho una biblioteca provisionalmente en los patios de atrás, y pues empezó ese día a acomodar los libros. Recuerdo que alguna vez los muebles, como puedes ver, el escritorio, la mesa de juntas, ciertos muebles los trajo de una galería muy importante de la Ciudad de México, de la galería Chippendale, una galería de muebles finísimos. De ahí trajo todo esto, ese mobiliario de Chippendale. Y cuando me acuerdo que en aquella Navidad del 74 aquí nosotros lo agarramos como pista para andar en bicicleta y en patines, pero pues apenas estaban terminándola. ¿Cuánto mide? No sabría decirte, pero yo creo que debe medir unos, ¿qué será? Unos 15 metros. 10 por 15, 10 no por más. 15 más o menos. 10 por 15 más o menos. Y de alguna manera, pues aquí en esta parte de los libros, pues se empezó a meter enciclopedias, podemos ver aquí la Cervantes de aquella época, libros de literatura americana, en algunos de estos, Otra mejor así, todo esto, pues como tú lo ves, son de literatura, esto es de literatura americana, y más para acá, para allá, es la literatura contemporánea que leía en los años 70 y 80 y 60. Hay un autor que me gusta mucho, que yo lo he leído, las novelas de Morris West, del abogado del diablo, las sandalias del pescador, la salamandra, que eran libros de aquella época. Tú vas a una librería y piensas, ¿y tienes el libro del abogado del diablo de Morris West? Nadie, no lo tienen. Había una colección que a veces hasta a broma hacíamos con papá, que iba a México, y había, no sé si quién era, Theodore Canwell, decía Tilly casada, Tilly viuda, Tilly divorciada, y eran diferentes facetas de esa mujer de Tilly. ¿Y cuántos libros existen o ahorita, y tienen alguna? No tenemos una archivo general, pero alguna vez llegaron a contar más de 5,000 libros. Aquí no es nada jurídico, esto es más bien más de cultura universal. Sí tiene otra más para acá, de cultura de libros clásicos, con hoja de oro, de cuero, que yo me acuerdo una vez yo agarré uno de esos que leí, que estábamos en prepa en el Colegio México, y era Bajo la sombra del caudillo. Me acuerdo que pues bueno, mi papá ya había terminado la carrera, había terminado el servicio universitario en la rectoría, y me llevaba al colegio. Esa vez pues traíamos una Atlántica azul. Cuando me voy subiendo, y me llevan, trae el libro del caudillo, y ya no quería que lo bajara. Y es que ese libro lo tengo en otro lado, y esa es una cuestión de edición. Era tan celoso con sus libros, y no me lo vas a maltratar. Sí, el problema es que voy a presentar examen de eso y lo tengo que leer. ¿Me explico? O sea, es más, en una ocasión había un libro que él manejaba mucho, El hombre mediocre, de José Ingenieros, y ahí mi papá lo agarré, y luego se me pierde el libro y compro otro. Y dice, ese no es mi libro. Hasta que después lo encuentra un compañero ahí en la Defensoría de Oficio y me lo entrega. Pero ese era un libro que él tenía para nomás detallaje. Tenía el otro, José de Ingenieros, debe estar por ahí. Y era, como te digo, era un hombre muy, a veces muchos de los libros los sabía, o sea, los subrayaba y ponía sus anotaciones. Sí, y te digo, voy a releer, o sea, me acuerdo de un libro que compró allá en los años, ya para finalizar los años 90, de Andrés Oppenheimer, en México entre el caos y la frontera. Y Andrés Oppenheimer es una delicia leer, porque te va llevando, es una novela del pegado. El autor, y una de esas viene cuando explica y dice, veo el libro con las anotaciones, no, ¿qué anotaciones de mi papá? Diciendo hasta que se iban a morir, o sea, se apasionaba con el... Él seguía escribiendo el libro. Él seguía escribiendo el libro.
Y es más, sus códigos, la ley que agarraba. Tenían comentarios, eran comentados. Hace unos años, un abogado que fue a la oficina y me dejó una ley del minera, en donde vienen los comentarios. Yo sé que su papá era abogado de minas, mi papá era minero, mi papá lo consultaba, y aquí le hago esta ley de minas que mi papá se la dio, o sea, una ley de, no sé, de los 50, con anotaciones y firmas y todo eso, o sea, mi papá era muy... Pero bueno, aquí encuentro un libro que dice La vida comienza a los 40 y viene algunas anotaciones de mi papá y donde firma el libro y pone un pensamiento y así conforme lo va leyendo hay algunas anotaciones todo casi la mayoría leía, lo agarraba y todos hacían anotaciones. Y él decía que el libro había que rayar, pues que sí, tenías que hacer anotaciones para que te acuerdes. Para que te acuerdes. Y este busto, cuando iba a terminar la universidad, se pretendió hacer una serie de bustos detrás del Ateneo. Se iba a hacer un paseo de los rectores. Y este busto se mandó a hacer ahí con Alejandro Fuentes, el que hizo el edificio, el que hizo el Vaquero del Desierto y los Osos, que están en paseo, pues están ahí en ¿cómo se llama? En el Paseo Capital. Y bueno, pues al final de cuentas termina la universidad, no se llega a concretizar. Y Alejandro Fuentes va y dice, papá, bueno, licenciado, pues esto, pues al final de cuentas no se puede hacer, se lo ofrezco. Es suyo, pues al final mi papá, pues dice, bueno, pues aquí se queda y aquí está este busto. Pero este era un busto que te digo que se iba a hacer con otros rectores. Y que ese proyecto no se concretizó. Aquí ¿qué tenemos? Tenemos a don Venustiano Carranza. Cuando llega, yo creo que venía, no sé desde cuándo, varios secretarios de gobierno. Y no sé quién, me parece que el último secretario antes de mi papá era Ramírez Mijares, el señor Ramírez Mijares, quien fue presidente municipal de Piedras Negras. Pues antes de Ramírez Mijares hubo otro Pepín Siller, varios secretarios de gobierno. Yo creo que viene desde los 30, yo creo. Y cuando mi papá finaliza la Secretaría de Gobierno, hay fotos de él donde está en su despacho y tenía siempre a don Venustiano. Le dice a su secretaria, la señora Tonia Mandala, oiga, le dice, pues llévese. Por eso, no está inventariado. Pues entonces mi papá se traía ese don Venustiano. ¿Y por qué don Venustiano? Porque mi abuelo anduvo con don Venustiano. Mi abuelo, su despacho subteniente, está firmado de puño y letra de don Venustiano Carranza en 1916. Okay. Y además de alguna otra forma siempre fue don Venustiano, algunos lo ponen como el constitucionalista, todo eso. Y mi abuelo se anduvo con las huestes con él en la revolución. Es más, al dado caso, cuando se reabre el colegio, mi abuelo siendo ya un militar de carrera, vamos a decirlo así, le ordenan que se incorpore al colegio militar. Por eso es muy importante. Y más bien esta figura pues, siempre ha estado aquí, o sea. Y aquí atrás hay igualmente. Hay una enciclopedia. Hay una enciclopedia que universal. Es la universal, que es como la británica, que es la Espace Scalpe, que es de las más completas en el mundo. Una biblioteca, vamos a decirle que yo creo que aquí en Saltillo, solamente que yo sepa, lo tiene don Karim Romero Chalita en su biblioteca y mi papá. Y me parece que alguna vez me tocó verlo ahí en la escuela, pero no sé si en la escuela todavía sigue, en leyes. Ok. Bueno, estamos aquí en otra parte de la biblioteca y tenemos esta estatua de Don Quijote. De Don Quijote. Que es igualmente esta, me parece que ya la mandó a hacer, y es del mismo autor Alejandro Fuentes. El Quijote, pues bueno, porque siempre el Quijote ha representado un sinónimo de justicia, ha representado una utopía, y pues por eso aquí se mandó a hacer esto, y más porque de alguna de otra forma, pues es como Cervantes la sabiduría. Detrás de estos libros, algunos son novelas políticas, o ensayos, novelas políticas de los años 60, 70, por decir, las de Luis Espota, que era alguien que escribía mucho en ese sentido, ese tipo de novela, del papá, del abuelo de Carlos Loret de Mola, de Rafael, que fue gobernador de Yucatán,
Rafael Loret de Mola, que uno de los últimos libros que fue muy polémico, que escribió el abuelo de Carlos Loret, fue La Nación me lo demande, y lo vino terminando Rafael Loret, el hijo de él, que hace una novela, hace una investigación periodística, y es muerto en el tiempo de Miguel de la Madrid, pues de esos reporteros que desaparecen en un accidente. Igualmente, pues como te digo, puedes ver algunas cuestiones en este sentido. La grilla. La grilla. La grilla, sí se llama el libro, ¿verdad? Sí, así le llaman. La grilla. Comprador, ¿qué dice? De Mauricio Guerra Leal. ¿Qué dice aquí? El comprador ese es de, igualmente, Compadre Lobo y Gustavo Sainz. Los partidos políticos. Cali Gibran, un autor español, y varias el caso Born, sí, de casos de casos de política. De es más, casos de política. yo hace tiempo me llevé 2 libros de aquí, los tengo en la casa que es tu casa, que fueron del escándalo de Watergate. Ajá. Y el libro de Watergate, el cual se hizo que sale que se basa en los 12 hombres del presidente. Esto es más de viajes. Y aquí sí hay una literatura. Mi papá era muy aficionado a los toros. Mi papá de niño se iba a las corridas, se iba a la plaza que estaba acá por donde está el Hotel Imperial a ver corridas, se colaba. Y esta es una enciclopedia de toros de las más completas. De toros, o sea. Y esto pues son prácticamente algunos libros que fue adquiriendo de viajes. ¿Me explico? O sea, es en ese sentido. Este es un David, este es el David que me parece, o el Moisés que está en el Vaticano, no recuerdo quién se lo regaló, pero como tú puedes ver, era muy dado a ir coleccionando, por eso este es muy cultural. Todavía aquí abajo, no te voy a decir, todavía aquí abajo hay libros. Hay más libros. Hay libros, pero esos no tienen un gran. Entonces, si no me falla la memoria, es un Rey Felipe VII, y estas ya son las enciclopedias de sociales. Estas yo las usaba, bueno, a veces las usaba en prepa para las materias de economía y análisis de las estructuras sociales. Y aquí vemos algunos detalles de sus viajes. Un ejemplo, una matrusca que trajo de Rusia, la Giralda de Sevilla, los guardias civiles de España, y en sí muchas cosas. Por decir aquí, bueno, se nos quedó una foto yo creo que es una foto cuando siendo rector lo toca recibir a López Portillo ya cuando iba terminando, y era ya el Diablo de las Fuentes. En la escuela voy a comentar una cosa. Mi papá, siendo en el primer trienio, traía a López Portillo a la Escuela de Leyes y lo hacen maestra advita de Doctrina General del Estado. Que la escuela, el único presidente de la República que se ha parado es López Portillo. O sea, pues era. Y Salinas de Gortari no. Salinas de Gortari fue, pero padrinó la generación. Padrinó, pero no fue a la escuela. No fue a la escuela. Ok. O sea, la escuela tiene 2 maestros advita que son presidentes de la República. ¿Quién fue? El primero es López Mateos, que lo hacen por la cuestión, como López Mateos promovió mucho la minería en la escuela de Rosita. La escuela de Rosita de minería se llama Adolfo López Mateos. Y ahí don Pancho pues va y en pleno consejo universitario lo hacen maestro advita, que es el grado más alto que puede tener en la escuela, maestro en vida. Excelente. Por otro lado tenemos este toro, que fueron las últimas adquisiciones, podemos decir. Este toro se llama Escultor y es el mismo autor de Alejandro Fuentes. Y resulta que mi papá tenía mucha amistad con el profesor Ramón Garza de la Rosa. Y cuando el profesor Ramón Garza de la Rosa, bueno, ya no está en esta vida, mi papá les ayuda a la familia del profesor Ramón Garza, que él tenía la librería Excelsior, pues con la cuestión de poner en orden sus papeles. Y la familia Garza Narro le regala este toro, que es el 01. Y este toro se llama Escultor, pero para mí, pues bueno, yo pudiera, ya hablando en materia de mediación, la mediación para mí son 3/3, como si fuera una corrida de toro.
La primera es cuando sale, lo recibes, le haces la faena, cuarta gallola. Luego cuando cambias el siguiente tiempo, que ya dejas el capote y pasas a la cuestión de banderillas, que es el tercer tercio, que sería ahí el resumen de intereses. Y el último ya cuando haces el convenio, que es cuando das el estocanoso final. Y yo a ya le cambié el nombre, y bueno, se llama escultor, pero para mí es el conflicto. ¿Por qué? Porque en cada mediación tienes que lidiar con el conflicto, en ese sentido. Y es una de las esculturas más emblemáticas, además, ¿por qué? Porque eso representaba mucho la afición a mi papá de los toros. O sea, es más, mi papá hubo una temporada en los años, pues en finales de los 80, principios del 91. Cada año se organizaba en una vagoneta, una marquís que le decían La Taurina, y tenía su grupo de amigos que no eran abogados, que eran taurinos, y se iban a las corridas de toros a Aguascalientes. Y resulta que en esas corridas de toros a mi papá le tocó estar en la hacienda de Miguel Espinosa Armillita, que en paz descanse. Y dice mi papá que esa vez, que en esa cena, pues mi papá iba colado con varios amigos, y resulta que uno de los abogados, Rafael Delgado, era pariente de Miguel Espinosa, de los Armillita. Dice que fueron a Chimeco, ahí cerca de Aguascalientes, a la hacienda de Miguel Espinosa, y resulta que le toca a mi papá ver a Guillermo Capetillo. Ahí dice mi papá, pues vi al Rosa Salvaje, le toca ver a Ortega Cano, le toca ver el ambiente taurino, y varias veces llegaron a ir invitados por mi papá. Claro, se colaba, pero eran invitados especiales de Rafael, del Chacholín, que le decían por ahí más o menos. No. Tiene una frase muy celebrada, muy importante. Sí, pero sí, o sea, te voy a decir una cosa. No, Eleanor Roosevelt, este libro me parece muy, muy interesante, ¿verdad? Es la bibliografía de ella. Ella tiene una frase que me gusta mucho en Cultura de Paz, que dice que no basta con hablar de paz, sino que hay que creer en ella. Que no basta con creer en ella, hay que trabajar para alcanzarla. Y pues qué padre que tienes este libro aquí, nos recuerda, como dices tú, al lado del conflicto. Sí, y es más, viene otro libro, hay otro, yo no lo tengo, uno de Eva Perón, a ver si lo puedo localizar, que es la bibliografía que escribe Eva Perón, y hay varios aquí, muy interesante. Tenía aquí igualmente una bibliografía que le regalé yo cuando estaba en Houston, cuestión de carácter, que es la bibliografía oficial de John F. Kennedy. Es más, hay una anécdota que me llama mucho la atención. Están construyendo la casa aquí en el año 63. Cuando mi papá llega, me acuerdo que decía en un Dodge Coronet de aquella época, se baja y está el albañil y dice, oiga, licenciado, acaban de matar al presidente Kennedy. Y para pronto me apago el albañil, se sube en el carro y prenden la noticia y empezaron a escuchar la muerte de la radio de John F. Kennedy. O sea, muchas cuestiones que te van marcando la historia. Pero sí te digo, él era una persona que leía, y su pasión, era un hombre muy apasionado, le gustaba todo. Es más, o sea, en el atril, ahorita te lo voy a mostrar, donde al lado del escritorio había un atril, en donde le gustaba leer parado. Sí, claro, más cómodo. Y llegaban los periódicos de la Ciudad de México, pues cuando andaba en la grilla universitaria, llegaba y se ponía a checar el Universal, no había internet, el Heraldo, el Universal, el Excelsior, todos los periódicos. Al mediodía llegaban los periódicos. Y a veces ahí, me acuerdo cuando andaba con el Código Civil, yo estaba viendo aquí ya en la madrugada del cable, o estaba viendo alguna película, iba así a rentar la película, y era a veces jueves en la noche o viernes, principalmente los viernes, que era cuando me desvelaba aquí abajo. Llegaba, bajaba, prendía toda la luz, agarraba las carpetas, agarraba el Código Civil, agarraba los libros que estaban y empezaba a escribir sobre eso. O sea, lo agarraba la inspiración a la hora que fuera. Sí, a la hora que fuera. Y ese atril también era muy, muy emblemático.
en ese sentido. Bueno, aquí otra de las aficiones más grandes de mi padre es escuchar música. Esto es la música que él escuchaba de joven o de música clásica. A ver, saca uno al azar a ver qué azar, vemos. de estos viejos. Un ejemplo, periodo de pianos barrocos. Qué interesante. Que es de esa época. Tiene uno que no me gustaba a mí, el órgano melódico de Juan Hernández, que yo creo que era el que escuchaba igualmente tu papá, que yo creo que era algo para recordar. Ajá. Eran De varias épocas. Tenía de todo un poco. Claro, aquí después nosotros ya le íbamos metiendo algo de lo de nosotros de rock. Por decir, era de Eternamente Paul Muriat. Bueno, ¿y aquí dónde estamos? A ver. Ya estamos en el atril. Esto era el que él usaba para leer. Igualmente lo mandó hacer a la casa de Chin. Y aquí él se ponía a escribir. Y se abre, ¿no? Y se abre, o sí, tiene ahí cuestiones de apuntes, fotografías. Y aquí es donde él aprovechaba para escribir. Digo, a veces en la madrugada, cuando bajaba lo del Código Civil, ahí tenía el proyecto en carpetas, lo agarraba el código y aquí se ponía a horas de la madrugada a darle. Y él mucho tiempo lo estuvo usando y ya después, conforme va avanzando la edad, ya leía sentado. Pero como te digo, pues él era un hombre muy apasionado de la lectura. También. Era muy apasionado de la lectura. Y prácticamente muchos capítulos, vamos a decir, de la universidad, aquí se recibía a veces aquí estudiantes, recibía a veces ciertos funcionarios. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta guía, esta visita guiada que nos dio el licenciado Alberto Villegas, de este despacho del licenciado Óscar Villegas Rico. Muchas gracias, es para mí un honor y un privilegio poder estar aquí en este lugar que realmente se sienten ganas de estudiar, te dan ganas de estar el espíritu todavía aquí muy cargado de mucha sabiduría, sobre todo, pero sobre todo te digo, es una joya cultural de la historia, pienso yo, de nuestra ciudad y de Coahuila, ¿no crees? Sí, además, como te digo, aquí era su espacio favorito. Él decía que cuando recién de lo que lo hizo, bueno, a ver cuántos años lo disfruto, pues lo disfrutó muchos años. Y es un espacio que, bueno, yo creo que es compartir en parte su legado. O sea, ¿por qué? Porque es muy importante que se conozca la situación de quién era él, pero saber que siempre aquí mucha gente recibió, aquí a veces fue cenas navideñas, aquí recibía a veces las comidas de sus amigos taurinos, que él decía los vagos. Y pues bueno, aquí quedan muchos recuerdos de él y de la familia. No, hombre, pues muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Sabes, y muy agradecida siempre. Y pues bueno, los esperamos un próximo episodio más de Café Mediador y esperamos también hacer este Café Mediador un poquito más cultural, ¿verdad? Más cultural, sí. Sí, además de que, bueno, muchas cuestiones, además por una cuestión, y adentrándonos en la materia, yo creo que ahorita está entrando el abogado colaborativo, todo eso, pero estamos viendo ya la otra formación humanista del abogado con las neurociencias, con las herramientas. Sí, y fue algo que tu papá siempre fue un humanista, por esto se caracterizó, y como lo decíamos en un principio, ¿verdad? Evolucionó el derecho, estamos ante justicia alternativa y es algo que es totalmente humanista. Es más, aquí hay algunos libros que nos han recomendado algunos de los maestros, como los libros de Eric Fromm, está el libro de inteligencia, por ahí lo debo tener, el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, teniendo a Envejecer, no me acuerdo qué otro autor, y el que era su libro de cabecera. Y yo creo que ese es todo, es un libro de cabecera que debemos de tener todo medidor, El hombre mediocre. ¿Por qué? Porque independientemente José Ingenieros va tratando la superación, claro, difícil lectura, pero al final de cuentas todos iban coincidiendo a la cuestión de la etapa humana,
la etapa de la superación y de la humildad. De la humildad. No, hombre, pues Okay. muchísimas gracias, Alberto. Nos despedimos, muchísimas gracias. Esperamos que próximamente poder hacer otro café aquí mismo, ¿verdad? Sería un gusto y un honor. Hasta luego, muchísimas gracias. A todos ustedes.